Hola, prestosos, prestosas, ¿cómo estáis? Nosotros hoy entusiasmados porque nuestros Secretos de Asturias de hoy es muy especial. Empezamos este nuevo año 2023 hablando del retablo de la Catedral del Salvador, de la Catedral de Oviedo. Es un bien de interés cultural y está considerado estilísticamente el mejor, después del de Sevilla y el de Toledo, de España. ¿Os apetece conocer alguno de sus secretos? Comenzamos. Nuestro retablo de la Catedral de Oviedo, de estilo hispano-flamenco, tardogótico, ubicado en ese periodo de la historia, está realizado en su mayor parte en madera de castaño, aunque algunas figuras, la gran mayoría, están hechas en madera de nogal. Estamos en la nave del transepto. Hasta 1901 aquí había un coro. Hablaremos de ello después. También previo a este retablo, que es la última versión del siglo XVI, había un retablo precioso del siglo XV, de plata repujada. Tenemos la suerte de estar hoy acompañados aquí en Secretos de Asturias por una de las personas que más sabe del retablo, que es historiadora del arte, Carmen Labra. Buenos días. Buenos días, Regina. Bienvenidos a la Catedral. Hombre, es un placer y un privilegio. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis permitido hacer la grabación que vamos a realizar hoy. Porque vamos a hablar de ese retablo. Tú, como historiadora del arte, te lo conoces bien. ¿Me vas a contar algún secretillo o algún detalle interesante, verdad? Alguno hay. Bueno, Carmen, pues nos aproximamos a uno de los mejores retablos de España. Es el tercero en cuanto a su calidad estética y bueno, lo que emana, ¿no? En cuanto a como catequesis que fue en su momento. Exacto. Tú que estás aquí todos los días trabajando, tú eres una de las personas responsables de ese departamento de turismo y cultura de esta catedral, de esta Sancta Ovetensis, y has tenido el privilegio de trabajar, además de algún trabajo que tienes, ¿verdad?, publicado sobre la catedral. Grosso modo, ¿qué es lo que más te llama la atención del retablo en sí? Bueno, por un lado la dimensión, pero también yo destacaría el hecho de que es un retablo que se hace en el siglo XVI, estamos en pleno Renacimiento y sin embargo aquí, aunque hay elementos renacentistas, todavía estamos ante un retablo tardogótico con una influencia flamenca muy fuerte. Bueno, Carmen, entonces cuéntanos un poco en cuanto a lo que es la policromía, en cuanto a lo que es el estofado, ¿no? ¿Qué hay de original en el retablo por cierto, de Giralt de Bruselas? Hay que decir los autores, ahora hablamos de ellos, pobres. Giralt de Bruselas era arquitecto, luego hablamos de ellos. El retablo, la verdad es que se conserva en muy buenas condiciones, tanto la estructura como la imaginería. Es toda original, no tiene reposiciones, pero sí tiene repintes, evidentemente. El más importante tuvo lugar a finales del siglo XIX, lo llevó a cabo el taller valenciano de Antonio Gach. A partir de ahí lo que ha tenido han sido limpiezas, sobre todo limpiezas. La fundamental, la que se hizo justo antes de la exposición Orígenes, antes de 1993. También cuando vino San Juan Pablo II, ¿verdad? También. Y hace poco, en el año creo 2007, me parece, ¿no? En 2017 fue la última limpieza a la que se sometió el retablo. Hay que decir a nuestros seguidores del canal Prestosu, de Secretos de Asturias, que el retablo de la Catedral de Oviedo no siempre tuvo esta visión tan privilegiada, ¿no? Según se entra por la puerta principal, pues desde 1901 el obispo Martín de Vigil decide eliminar el coro que interrumpía la visión y ahora, desde entonces es cuando se puede ver el retablo de esta manera. Trabajaron maestros flamencos y también españoles. Y también españoles, sí. Los principales artistas son Giralt de Bruselas y Juan de Balmaseda. Con ellos trabajan Esteban de Amberes y Guillermo de Holanda.
son los fundamentales, los nombres que conservamos en los archivos, pero claro, alrededor hay muchos tallistas más que son anónimos. Anónimos. Claro. Por cierto, que trabajaban aquí cerca, en lo que, bueno, ahora sería un poco la calle Leopoldo Alas Clarín, Camino de Santiago, en aquella época, la Puerta Nueva. La Puerta Nueva. Estaba su taller. Sí, ¿quién les vería, te imaginas? Hay que decir que el retablo, lo estoy viendo ahora desde cerca, estoy teniendo este privilegio, y igual nuestros queridos seguidores del canal Prestosu, que está apoyado en un basamento que está pintado, policromado en azul y en dorado. En azul y en dorado. En azul y en dorado, para elevar y para que en su momento, cuando se ubicó aquí, se emplazó aquí, se viera mejor, ¿no es así? Sí, exactamente. Bueno, Carmen, para que la gente entienda un poco cómo se hizo, cómo se colocó aquí este retablo, hay que decir que esto es como una especie de exedra, ¿no?, por detrás, y al retablo, al colocarlo, los maestros canteros, todo, imagino que esto iría poco a poco, tapa o inutiliza unos vanos que hay, ¿no?, detrás. Exactamente, sí. 5 vanos exactamente iguales que estos dos, ¿no?, han quedado tapados completamente por la estructura del retablo. Hay que pensar que el retablo de plata repujada era mucho más bajo que este. Claro. ¿Cuánto mide el retablo de la Catedral de Oviedo? Pues aproximadamente son 11 por 16 metros de alto. Hay que decir que la sillería que estamos contemplando a nuestro alrededor, al igual que la cátedra, que es la sede donde solo se puede sentar el arzobispo o el papa o el arzobispo, pues es una sillería a posteriori, ¿no? Es una sillería de principios de 1900, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de los autores, un poquito, sobre todo, más que de los autores, de la cronología, si te parece. Fechas, Carmen. ¿Cuándo comienza y por qué? Porque tenemos aquí en la calle central, por cierto, los retablos hay que leerlos siempre, se leen de izquierda a derecha y de abajo a arriba, pero la calle central siempre se suele guardar pues un poco para los protagonistas del retablo, aunque en un momento dado, en la calle central, donde está la Asunción de la Virgen, hay una figura que cronológicamente chirría un poco, ¿no? Sí, pero es muy especial. Es Valeriano Ordóñez de Villequerán, el obispo que decide la construcción de este retablo y quien da la primera partida de dinero para que se inicien las obras. Cuando esta obra se empieza en el año 1511, él acaba de fallecer, pero en agradecimiento el Cabildo coloca su efigie en uno de los encasamientos centrales. Toda la labor de escultura se realiza entre 1511 y 1517. A partir de ahí quedaría todo el proceso de dorado y pintura, el policromado de las imágenes. Y aquí es donde tienen un problema entre el Cabildo y el artista contratado para ello. En 1522 contratan a Alonso de Berruguete, famosísimo pintor castellano, y con él tienen una serie de dificultades, sobre todo de carácter económico, porque en 1521 la ciudad de Oviedo se incendió el día de Navidad y el Cabildo perdió la mayor parte de sus ingresos. Todos los pagos y las obras que él debía ir entregando quedaron paralizados por ese problema económico y en el año 1529 se finaliza el contrato con Alonso Berruguete. Empiezan unas nuevas negociaciones con León Picardo, maestro de origen francés, y con Miguel Vingueles, que en 2 años pintan todo el retablo. Bueno, este es nuestro primer Secreto de Asturias, Carmen. Con él inauguramos temporadas y Dios quiere que sigamos en nuestro canal Prestosu. Y claro, estamos a punto de recibir la visita de los Reyes Magos. A punto, aquí están. Por eso nuestro cámara pues, ha captado esta imagen, esta escena, que es la Epifanía, y tiene una curiosidad, el niño Jesús en la mano, que es algo que le encanta saber a la gente y no todo el mundo lo sabe. Es esa especie de cosmos, ¿no? El cosmos isidoriano. Cuéntanos. Sí, el orbe que lleva el niño Jesús, y claro, hay que acercarse para poder apreciarlo, está dividido en 4 partes. Lo habitual es que estuvieran 3, porque en aquel momento solo se conocían 3 continentes, pero en 1517 ya se conoce América, por lo tanto tiene 4 partes, el mundo tiene 4 grandes continentes. Seguimos compartiendo privilegios y pequeños detalles interesantísimos en este retablo. Por ejemplo, esa esvástica que tiene en la testuz, ¿no? El buey, Carmen, sí. Que bueno, es un símbolo, no sabemos bien. No tenemos muy claro, es un símbolo solar, sí, sí, ahí está. A la izquierda, según miramos, tenemos a San Jerónimo, que es uno de los padres de la Iglesia, ¿no? Sí.
¿Qué le pasa a San Jerónimo? Pues que tiene las primeras gafas documentadas en la historia del arte asturiano sobre su nariz. Es otra curiosidad. También en esto que sería la predela, que no lo es porque son la sucesión de la vida de la Virgen a la izquierda y aquí a la derecha el Niño Jesús, pues hay otros santos, San Roque y tenemos a San Sebastián, que son dos santos a los que la ciudad de Oviedo se adscribió, ¿no? Sí, Pidió se protección. encomendó. Eso es, por esa epidemia de peste que hubo. Y también están los padres de la Iglesia, como decía, San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Bueno, pues seguimos conociendo más detalles en esas escenas que tiene el maravilloso retablo, y una de ellas es las bodas de Caná. Por cierto, ¿cuántas escenas son? Son 23 escenas y un total de 60 figuras. 60 figuras. En las bodas de Caná hay un hecho histórico, obviamente en el siglo I, en ese hecho histórico, pero que si se fijan nuestros seguidores, hay unas tinajas, ¿no? Unas sidrias, y en teoría eran 6 y falta una. Falta una. Entonces ahí se van como a cuando la catedral era románica. Cuéntanos. Falta una aquí, porque realmente la catedral tiene 6 tinajas. El Evangelio, cuando narra el primer acto de la vida pública de Jesús, que realmente no había empezado, pero comienza ahí, con el milagro de las bodas de Caná, nos dice que había 6 tinajas que contenían agua. El retablo solo tiene 5, porque la número 6 es una más de las reliquias de la Santa Betensis, que está ahí, al lado, en la hornacina. Que es una cesión de una persona sin duda aventajada en su momento, ¿no? Esa llegó a principios de la Edad Media, no sabemos muy bien por qué medio, pero está documentada ya desde muy antiguo y sabemos que viene de Tierra Santa. En Tierra Santa conservan otras exactamente iguales, que se consideran las otras 5. Bueno, pues en el tercer piso, en la primera escena de la izquierda, aparece las tentaciones, la escena de las tentaciones del desierto, ¿no? Entonces a mí siempre me llamó la atención, lo he visto de cerca, desde aquí no se ve. Hay que decir a la gente que venga a ver, por supuesto que venga a ver el retablo, que venga a ver la Catedral de Oviedo, que venga con prismáticos. Sí, porque ¿Qué te parece la idea? Para ver ciertos detalles pues son muy útiles. Claro. Por ejemplo, en esta escena Cuéntame. que estamos viendo ahora, el retablo se presenta como, el demonio se presenta como un monstruo, tiene como una especie de cresta de dragón, tiene unos cuernos, pero en la barriga tiene una cara monstruosa que representaría una de las tentaciones, la de la gula, por ejemplo. El momento cumbre, podemos decir uno de ellos, ¿no? De la vida de Cristo, es cuando Él asciende al cielo. Entonces es muy curioso cómo los artistas, no se sabe bien quién sería, bueno, hay una relación de las escenas, quién corresponde a quién, a los artistas, de quién sería la ascensión de Jesús al cielo. Hay un detalle muy curioso, cuéntamelo, Carmen. La manera de representarlo, pues para nosotros es muy llamativa. Solo se ven los pies de Cristo como flotando y en la roca desde la que asciende quedan las huellas que han dejado sus pies, como símbolo de que abandona este mundo y efectivamente asciende al cielo. Gracias. Los pies, las plantas de los pies. Sí. Carmen, bueno, nos habla el retablo de la vida primero de la Virgen, esos 2 episodios, luego toda la vida de Cristo, pero hay un episodio cumbre, ¿no?, en su vida, que es la Santa Cena, ¿no? Y que no está. Que no está. Es una omisión a propósito, adrede, como la Idria, porque cada vez que aquí se celebra la Santa Misa, estamos recordando la Santa Cena. Claro, es que ellos, como yo siempre digo, los antiguos, los artistas, ellos hacían las cosas por algo, o sea, no el retablo, qué bonito, no, aquí hay mucho secreto. Los programas iconográficos estaban claros, ellos iban dirigidos porque esto tiene una función catequética eminentemente. Bueno, pues nada, Carmen, que llegamos un poquito al final de tu tiempo aquí con nosotros, porque ya has estado en tu tiempo de trabajo ocupando ese espacio. Agradeceros muchísimo al Cabildo, bueno, vosotros no, como personal de la Catedral, de Cultura y Turismo, pero especialmente a don Benito Gallego, de la Catedral, y al Cabildo Catedralicio, que nos haya permitido estar aquí y nos hayáis abierto las puertas. Gracias a vosotros por venir a vernos y por mostrar los tesoros que tenemos.
prestosos, prestosas, hemos llegado al final de nuestro Secretos de Asturias de hoy y creo que no ha habido mejor idea para comenzar esta nueva temporada de Secretos de Asturias en este canal Prestosu que con el retablo de la Catedral del Salvador aquí en Oviedo. Todo un imán de fe, de belleza y de arte. Nos vemos el martes. Que tengáis un feliz Día de Reyes.